Hola, ¿cómo están? Nos da gusto volver a ponernos en contacto en esta serie de estudios para discipulado básico. El estudio número 2 que corresponde a la seguridad de nuestra salvación. Este asunto se ha discutido mucho y en muchos lugares ha provocado controversias, pero no hay como que dejemos que la palabra de Dios se interprete a sí mismo, a sí misma, que no le quitemos, que no le pongamos, que no le agreguemos, sino que nos concretemos a estudiar la palabra de Dios. En este estudio número 2 para discipulado básico, el tema se titula La seguridad de nuestra salvación. Y el apóstol Pablo, para hacernos ver también y exhortarnos, así como lo hizo en aquella carta a los romanos, en el capítulo 8, versículo 38, él hace ver que nosotros debemos estar seguros de que nada nos va a poder separar del amor de Dios. En el versículo 38 dice de esta manera: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues aquí esta afirmación tan hermosa de parte del apóstol Pablo nos hace ver claramente que nosotros debemos estar firmes en lo que hemos creído, que nada nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto lo confirmamos en esta palabra, pero puede haber una pregunta: ¿qué es lo que nos ofrece Jesús? Jesús ofrece algo muy importante. En Juan 10:27 dice claramente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces aquí nos da una enseñanza hermosa, porque nos da la seguridad de que nosotros podemos estar seguros, no por nuestras obras, claro, no por lo que nosotros hagamos, no por lo que tú seas o por lo que tú pretendas hacer, sino porque Dios es tan hermoso, tan amoroso, que Él nos ha dado vida eterna y dice claramente que nadie podrá arrebatarlas de la mano del Señor. Entonces, con esa confianza podemos estar seguros de que la salvación que ofrece Dios es una salvación segura, segura en Cristo Jesús, segura en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, no en los esfuerzos, porque la misma palabra de Dios dice, y es clara cuando dice: no por obras para que nadie se gloríe. Cuando dice esto, él hace una afirmación anterior y dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces entendiendo esta verdad, podemos darnos cuenta que hay seguridad en nuestra salvación cuando nosotros estamos confiando en Él. ¿Cuál es la obra que hizo Dios en nosotros? En Efesios 1, 13 al 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Con esto le damos la gloria a Dios. Sabemos que Dios es el que hizo la obra, no que nosotros. Y claramente dice la misma palabra: no que nosotros lo hayamos buscado, sino que Él nos buscó a nosotros. Él quiere que tú y yo seamos salvos. Él quiere que tú y yo encontremos la verdad. Por eso aquí dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Cuando se habla de arras, se habla de algo, de un pago, de algo que Él ya hizo. Él ya pagó por nuestros pecados. Él ya pagó por tu salvación. Él ya pagó por mi salvación. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es creerle al Señor y confiar en Él y tener esa seguridad de que Él ya dio su vida por nosotros. ¿Tenemos vida eterna? Claro, en 1 de Juan 5:11 dice claramente: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios no tiene la muerte, sino la vida eterna junto con Él. Dios nos advierte de algo muy importante, y esto es interesante verlo en Romanos 6, 1 y 2, que dice claramente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En esta palabra hermosa, el apóstol Pablo también escribe a los romanos y nos hace ver claramente que no debemos perseverar en el pecado, que debemos perseverar en la gracia que es en Cristo Jesús, en la salvación. Por eso dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y yo quiero decirte que pues también la palabra de Dios dice que todos hemos pecado. Quiere decir que como dice la misma palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que sin Cristo estamos muertos, sin Cristo tenemos la condenación y no la salvación, pero en Cristo podemos tener la salvación. Claro que Él nos ama y también por eso nos disciplina. Debemos entender, porque en el versículo 6 de este mismo capítulo de Romanos 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina. Claramente lo dice que si nos ama nos disciplina. Y dice: y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pues si podemos poner un ejemplo, todo el padre que ama a su hijo lo corrige y lo disciplina porque no quiere que le pase nada malo. Cuando tú disciplinas a tus hijos, cuando tú corriges a tus hijos, es porque los amas. Y de la misma manera, Dios, ese gran amor que tiene para nosotros, es que también nos disciplina. Y aquí en el versículo 7 de este mismo capítulo dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¡Ay, qué tremendo es esto! Porque en el versículo 28 es todavía más fuerte. Dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Pero, yo creo que todos preferimos ser disciplinados por Dios, tener esa disciplina para poder ser hijos de Dios y no pretender evadir la disciplina de Dios. Yo creo que esto es lo más hermoso que Dios nos ha dado, nos ha entregado, la salvación. Yo te invito a que continúes, a que sigas con nuestros estudios. Este es el estudio número 2. Este es el estudio que nos habla acerca de esa seguridad que tenemos en Jesucristo, esa seguridad de nuestra salvación. Y recuerda esto, quiero despedirme con esto, que nada nos podrá separar del amor de Dios, por lo que dice Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues que Dios te bendiga y vamos a continuar con otros próximos estudios. Yo te invito a que continúes, es una serie de estudios que te va a llevar al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Dios, al conocimiento de Jesucristo. Que Dios te bendiga.